Saludos compañeros, en esta ocasión les vamos a venir a hablar sobre los sistemas de supervisión y control que son los SCADA y HMI. Este grupo está conformado por mi persona Kever Pavón, Mundo Mingué y Ángel Mercado. Esperemos que esta exposición les sea de su agrado. Bien, los sistemas SCADA originalmente se diseñaron para cubrir las necesidades de un sistema de control centralizado sobre procesos o complejos industriales distribuidos sobre áreas geográficas muy extensas. Tal es así la definición clásica de un sistema SCADA se hace referencia a esta característica. Hoy en día, en el desarrollo de las redes digitales, la definición se tiene que modificar para incluir esta nueva conectividad. Los SCADAs vienen de la sigla Supervised Control and Acquisition, es decir, hace una referencia al sistema de adquisición de datos y control supervisor. Tradicionalmente se define a una SCADA como un sistema que permite supervisar una planta o proceso por medio de la estación central que hace de máster, llamada también estación maestra o unidad terminal maestra MTU, y varias unidades remotas, generalmente RTU, por medio de las cuales se hace control, adquisición de datos hacia desde el campo. Ahora, los sistemas HMI, un sistema interfaz hombre-máquina, que es HMI, es un mecanismo que le permite a un operador humano interactuar con una máquina o proceso y determinar el estado de prendido o apagado o magnitud de los dispositivos y o variables físicas que están presentes en una planta o proceso industrial. Una HMI puede ser tan simple como un interruptor para encender un motor, una lámpara indicadora de estado del mismo, hasta una o varias pantallas desarrolladas en una computadora que llegan a mostrar la pantalla del monitor representaciones esquemáticas de todo el proceso bajo supervisión, incluyendo valores en el tiempo real de las variables presentes en este momento en la planta. Un ejemplo conocido de una HMI es el cajero automático que posibilita al usuario ejecutar una serie de transacciones bancarias. Ahora, esquemáticamente un sistema SCADA conectado a un proceso automatizado consta de las siguientes partes, que son el proceso de objeto de control, que es el proceso que se desea supervisar. En consecuencia, es el origen de los datos que se requiere colectar y distribuir. Los dispositivos de adquisición de datos o dispositivos de lógica del control programable, que son un conjunto de instrumentos de medición de datos de alguna interfase de comunicación que permiten su interconexión. El sistema de supervisor de adquisición y control de datos SCADA, que es la combinación de hardware y software que permite la colección y visualización de los datos proporcionados para los instrumentos, y los clientes, que son un conjunto de aplicaciones que utilizan los datos obtenidos por el sistema SCADA. Ahora, arquitectura y funcionamiento de estos sistemas SCADA. Históricamente, los sistemas SCADA presentan un equipo que, conectado físicamente a los dispositivos de adquisición de datos, actúa como un servidor para sus clientes interconectados a través de una red de comunicaciones. El siguiente esquema expone la topología tradicional de un sistema SCADA conectado a un proceso industrial automatizado. Como podemos ver, el flujo de información es como sigue un fenómeno físico: presión, temperatura, flujo, el disparo de un breaker, exceso de presión en una tubería, nivel de un tanque, entre otros. Es captado por un transductor, el cual alimenta una señal eléctrica a un transmisor para que éste entregue una señal análoga, también eléctrica, pero no normalizada, de 4 a 20 mA o de 0 a 5 voltios DC o desde 10 voltios DC hacia un PLC o RTU. Dependiendo del caso, el transmisor además proveerá aislación eléctrica y filtraje con el objeto de reducir posibles transitorios y ruidos originados en el campo. La señal que entregan las transmisiones se envían hacia un cuarto de control donde se reúne una información de toda planta industrial, y así es como aparecieron y se desarrollaron los sistemas de SCADA, basados en redes análogas de
4, 20 mA. Donde las distancias son grandes, que serían como unos 20 kilómetros, se considera el punto de equilibrio. Los enlaces se hacen con técnicas inalámbricas. En ese entonces se empezó con enlaces de RF o microondas. Una vez que los datos llegan al centro de acopio, generalmente una computadora se los almacena para su análisis, generación de históricos y para la toma de decisiones simultáneamente por el medio de una HMI que se muestra la información al operador del sistema para la supervisión. Basado en la información del operador, puede tomar decisiones que pueden modificar el trabajo del proceso supervisado. Cerrar o disparar un breaker, arrancar o detener un motor, abrir o cerrar una válvula, valores análogos para fijar una presión o voltaje, sincronización de fecha y hora, envío de data históricos, entre otros. Esto debe entenderse que el operador la mayoría del tiempo actúa sujeto a las normas emitidas muchas veces por el mismo equipo que diseñó el proceso o la planta. Es fácil entender que no se puede dejar a una sola persona o grupo de personas, a los operadores de la escala, que tomen decisiones que pueden comprometer al producto, equipos, incluso personal en el campo. El operador comanda a la computadora y ésta obedece enviando un dato que al final llegará a un actuador, bobina de un relé solenoide, de una electroválvula, servomotor de una válvula de control, entre otros, que al mover el elemento final logran controlar la variable bajo supervisión o control en el campo. Ahora tenemos los protocolos y normas de estos sistemas SCADA. La normativa en los sistemas de control se ha centralizado principalmente en aspectos propios del funcionamiento de los dispositivos o a la especificación de protocolos de comunicación. Estas normativas tenían además las características de ser abiertos en cuanto a la interpretación que podía realizarse de los mismos. Por ejemplo, la especificación del protocolo IEC permite la implementación de diferentes perfiles incompatibles entre ellos, todos ellos cumpliendo el estándar. En los últimos años, el sector industrial ha empezado a demandar normativa de seguridad para proteger sus instalaciones. De esta necesidad han surgido un gran grupo de normas y guías de seguridad, de las que a continuación se recogen las características de algunas de las más importantes. Tenemos lo que son el ISA 99. La norma ISA 99 engloba un conjunto de guías e informes técnicos, de los que finalmente se publicaron las dos primeras guías, ANSI y ISA, y ANSI-ISA, y un informe técnico de SI y ISA de TR99 del 0102 del 2007. Tenemos la segunda, que es el ISN 62443. La norma IS 62443, elaborada por el grupo TC65 de la IEC, surge como evolución de la norma ISA 99 con la intención de complementarla y ampliar sus capacidades de actuación. La norma se compone de un total de 13 documentos, de los cuales algunos ya están publicados de forma oficial y el resto en estado de borrador. Los documentos se dividen en 5 informes técnicos, una especificación técnica y 7 guías agrupadas en 4 bloques según el contenido general, políticas y procedimientos y sistemas y componentes. Tenemos la tercera, que es el NIST SP 882. El propósito de esta publicación, realizada en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense, es proporcionar una guía para la seguridad de los sistemas de control, incluyendo el sistema SCADA, DCS y otros sistemas que trabajen los sistemas de control. En el 4 tenemos el NIST SP853. Al igual que el, el sistema anterior, este documento también ha sido desarrollado por el NIST. El propósito de la publicación es proporcionar una guía de controles de seguridad para los sistemas de información. Aplica a todos los componentes de un sistema de información que procesa o almacena o transmite la información. En esta quinta tenemos el RG 5,71. La Comisión de la Regulación Nuclear de los Estados Unidos publicó esta guía
para establecer los controles del cumplimiento de las regulaciones de la Comisión respecto a la protección de los ordenadores, las comunicaciones y las redes frente a los ciberataques. Tenemos esta sexta, el NRC-CIP, es el organismo regulador de la energía de los Estados Unidos. Para poder valorar la seguridad de las instalaciones del sector general, creó una serie de guías con controles de obligado cumplimiento. Originalmente crearon 9 guías, de las todas o menos las primeras están relacionadas con la ciberseguridad. Posteriormente ampliaron el número total de 11. Actualmente está el vigor de la versión 3 y el desarrollo de la versión 5, excepto para la CIP 010 y CIP 011, que es la versión 1. En esta séptima tenemos el IS 62351. El ámbito de la actuación de la norma IS 62351 es la seguridad de las operaciones de control del sector energético. El objetivo principal es acometer el desarrollo de estándares de seguridad de los protocolos de comunicaciones definidos por el grupo ISTC C57, específicamente el IS 60870-5 y estos demás, como el IS 60870-6, el IS 61850 y el IS 61970 y IS 61958. Tenemos este octavo que proviene del trabajo realizado en la elaboración del documento del IEE P1689, cuyos requerimientos fueron incorporados en esta norma. A su vez, el documento IEEE P1689 proviene de la norma AGA 12 desarrollado para el sector gasista americano y recoge medidas criptográficas para aplicar en los sistemas de control para mejorar la seguridad. Y tenemos este último sistema del estándar IEE 1686-2007, define las funciones y características que deben ser proporcionadas por los IED para acomodarse a los programas CIP. Y tenemos aquí algunos protocolos de concentrador de datos, como todos los que tenemos aquí, del IS 60870, el 61850, el 61850 GUSE, y estos demás protocolos. Ahora los dejo con mi compañero Edmundo Domínguez, que les va a continuar con esta exposición. Pasamos a lo que son las características generales SCADA y HMI. Mi nombre es Edmundo Domínguez. Tenemos que SCADA abarca la correlación de la información y la transferencia de datos al sitio central, llevando a cabo el análisis y el control necesario, para luego mostrar la información sobre una serie de pantallas de operador y de esta manera permitir la información, que la información viaje cuando las acciones de control requeridas se transportan de nuevo al proceso. En función del sistema de control, los SCADA ofrecen una nueva característica de automatización que realmente pocos sistemas tienen, la de supervisión. Existen muchos y muy variados sistemas de control y todos, si se aplican bien, ofrecen soluciones óptimas en torno a ambientes industriales. Lo que hace de los SCADA una herramienta diferente es la característica de control supervisado. De hecho, la parte de control está definida y supeditada por el proceso que se desea controlar y, en última instancia, por el hardware instrumental de control, bien sea PLC, controladores lógicos, armarios de control o los logaritmos lógicos de control aplicados sobre la planta, que pueden existir previamente a la implantación del sistema SCADA. Este se instalará sobre y en función de estos sistemas de control. En consecuencia, el operador supervisa el control de la planta y no solo monitorea las variables que en un momento determinado están actuando sobre la planta. Esto significa que puede actuar y modificar las variables de control en tiempo real, algo que pocos sistemas permiten con la facilidad intuitiva que lo hacen los sistemas SCADA. Aquí podemos ver en la imagen un monitor, el cual está supervisando un operador, monitor SCADA,
y en la parte de abajo tenemos las variables como tiempo, temperatura, las alarmas, las gráficas que el operador tiene la capacidad de cambiar en tiempo real en cualquier momento, y los operadores o los actuadores tendrían que ejecutar esta acción que le está dando el operador. Del lado derecho abajo tenemos lo que es la opción menú, que es la F12 para el teclado del SCADA. Pasando la diapositiva, tenemos conclusión de las características generales SCADA. En conclusión de estas características generales podemos decir la adquisición y almacenamiento de datos como primer punto. Esta recoge, procesa, almacena la información recibida de forma continua y confiable. Tenemos la representación gráfica y animada. Esta representación es de las variables del proceso y su monitorización por medio de lo que son las alarmas. Ejecutar acciones de control. Estas acciones de control son para modificar la evolución del proceso, actuando ya sea sobre los reguladores autónomos básicos, los cuales son las consignas, alarmas, menú, etc., o directamente sobre el proceso mediante las salidas que serán conectadas. Esta debe ser una arquitectura abierta y flexible con capacidad de ampliación y adaptación. Tiene que tener conectividad con otras aplicaciones y bases de datos locales o distribuidas en lo que son varias redes. Debe tener una conectividad con otras aplicaciones, como ya le dije. Debe tener una supervisión. Esta para observar desde un monitor la evolución de las variables de control, una transmisión de información con dispositivos de campo y otros dispositivos OPC, una base de datos para gestión de datos con bajos tiempos de acceso. En esto se suele utilizar lo que es el conector ODBC. Debería tener de esta parte, pasamos la lámina, disculpen, una presentación, esta representación gráfica de datos, interfaz del operador o HMI llamada Human Machine Interface. Y una explotación, la explotación sería de los datos adquiridos para gestionar la calidad, control estadístico, gestión de la producción y gestión administrativa y financiera. Pasamos al siguiente punto rápidamente, lo que es la metodología de diseño SCADA y HMI. Existen muchas metodologías para el diseño de las HMI, pero no todas dan buenos resultados donde se involucran factores ergonómicos, facilidad operativa o gráficos claros y de fácil entendimiento. En el año 1999, la Organización Internacional de la Normalización ISO aprobó la norma que tenemos en la diapositiva, la ISO 13407, como modelo de referencia general que propone algunos principios para el diseño de sistemas interactivos centrados en el humano. Los sistemas HMI podemos pensarlos como una ventana de proceso. Esta ventana puede estar en los dispositivos especiales como paneles de operador o un operador, simplemente. Los sistemas HMI en ordenadores se le conoce también como software o aplicación, HMI o de monitorización y control de supervisión. Las señales de procesos son conducidas al HMI por medio de dispositivos como tarjetas de entrada o salida en el ordenador, PLC, controladores lógicos programables, PAC, los cuales son controladores de automatización programable, un RTU, que son unidades remotas de entrada y salida, o driver, que son variadores de velocidad en motores. Todos estos dispositivos deben tener una comunicación que entienda lo que es el sistema HMI. La industria HMI nació esencialmente de la necesidad de estandarizar la manera de monitorear y de controlar múltiples sistemas remotos, PLC y otros mecanismos de control. Aunque un PLC realiza automáticamente un control preprogramado sobre un proceso, normalmente se distribuyen a lo largo de toda la planta, haciendo difícil recoger los datos de manera manual. Estos datos, los PLC, no pueden incorporarlos ellos por ellos mismos a una base de datos completa, sino que ellos abarcan su propia información para ellos mismos. Entonces los sistemas SCADA lo que hacen de manera automática, históricamente los PLC, como les decía, no tienen la manera estándar de presentar la información al operador.
la obtención de los datos por el sistema SCADA por parte del PLC o desde otros controladores y se realiza por medio de algún tipo de red. Posteriormente, esta información es combinada y formateada. Un HMI puede tener también vínculos con una base de datos para proporcionar las tendencias de los datos diagnósticos y de manejo de la información, así como un cronograma de procedimientos de mantenimiento, información logística, esquemas detallados para un sensor o máquina en particular. Incluso sistemas expertos con guías de resolución de problemas. Desde cerca de 1998, virtualmente todos los productos principales de PLC ofrecen integración con sistemas HMI SCADA. Muchos de ellos usan protocolos de comunicaciones abiertos y no propietarios. Numerosos paquetes HMI SCADA de terceros ofrecen compatibilidad incorporada con la mayoría de todos estos PLC. Como vemos en la pantalla, tenemos lo que sería el sistema SCADA HMI conectado a los diferentes controladores de la empresa, driver, load control, PLC, que son compatibles con este sistema. Ahora pasamos a lo que son aspectos ergonómicos en el diseño de una interfaz gráfica. Tenemos que desde junio del 2010, no hace mucho, el comité HMI ISA 101, como vemos en la lámina, trabajó arduamente en el diseño del estándar ISA 101 y realizó que su publicación, esta publicación fue realizada, en el año de junio del 2015. El propósito del estándar ANSI ISA 101-01-2015 es abarcar la filosofía, el diseño, la implantación, la operación y el mantenimiento de los HMI para los sistemas automatizados de procesos a lo largo de su ciclo de vida. Los objetivos generales del estándar serían los siguientes: lo que vemos aquí en las láminas, que sería proporcionar orientación para diseñar, construir, operar y mantener la HMI para lograr un sistema de control de procesos más seguro, más eficiente para cualquier condición operativa. Mejorar la capacidad del usuario para detectar, diagnosticar, responder adecuadamente a situaciones anormales. Tenemos que el estándar está organizado en 9 puntos. Los tres primeros puntos, son de carácter introductorio. El cuarto punto presenta el modelo de ciclo de vida de la HMI y los puntos 5 y 9 proporcionarán detalles adicionales para respaldar el ciclo de vida de lo que es la HMI. Aquí tenemos los términos seleccionados de la HMI, cómo se correlacionan todos los componentes que están en la industria, como consolas, estaciones, componentes de estación, despliegues de pantalla y componentes desplegados. Tenemos que las partes iniciales que se deben establecer son los estándares de sistema que deberán ser creados y utilizados para establecer la base para ciclo de vida HMI e incluyen la filosofía de la HMI, la guía de estilo de HMI y los kits de herramientas de lo que sería la HMI. Las etapas principales del ciclo de vida de HMI son el diseño, la revisión, la implementación y la operación. El ciclo de vida completa 2 puntos de entrada, ¿verdad? El primero sería para un nuevo sistema con cambios mayores a un sistema existente que puede incluir la migración de una plataforma HMI heredada de antes. Y el segundo, la creación o cambios de desplegados. Se incluye también 2 pasos de mejora continua. El primero, un ciclo entre diseño y los estándares del sistema, y el segundo entre la operación y el diseño, reconociendo las mejoras al sistema específico en operaciones. Tenemos que los procesos de trabajo continuo son manejo de cambios, MOC por su abreviatura, auditoría y validación, los cuales se muestran a lo largo de todo el ciclo de vida del HMI. Aquí tenemos lo que les acabo de nombrar, que son el ciclo de vida de un HMI. Tenemos sistemas nuevos que se someten a cambios mayores. Esta sería la entrada, la filosofía, guía de estilo, los kits de herramientas. A este mapa nos da a conocer
todas las partes de la implementación y el ciclo de vida, lo que sería el HMI, diseño, implementación y la operación. En lo que se refiere ya a los aspectos ergonómicos para el diseño de una interfaz gráfica, tenemos lo siguiente. El diseño de la HMI debe ser compatible con las tareas principales de los usuarios de monitoreo y de control de procesos y debe minimizar el impacto de las tareas secundarias. Como siguiente, la HMI debe tener una apariencia coherente con conceptos de diseño coherentes para la visualización de la información y la interacción de lo que sería el usuario. La HMI debe basarse en los requisitos de la tarea y las necesidades del operador. La forma en que las funciones HMI deben ser intuitivas para el usuario. La HMI, como otro punto, debe estar diseñado para soportar tareas relacionadas con todos los modos de operación comúnmente esperados. El siguiente punto sería que la HMI debe proporcionar información o controles apropiados para la tarea. Como penúltimo punto, la información debe presentar en forma o formatos que sean apropiados para los objetivos del usuario. Y finalmente, la información de respaldo debe estar fácilmente disponible para el usuario. Por ejemplo, los procedimientos utilizados para poner en marcha un equipo o proceso por lote, los procedimientos de respuesta de alarma o los manuales de usuario de HMI, etc. Saludos, mi nombre es Ángel Mercado y yo voy a continuar hablándoles sobre la realización de aplicaciones reales de SCADA y HMI, variables de tipos de datos, alarmas, eventos y gráficas de tendencia. Lo primero que debemos hablar es sobre las variables. Sobre cada pantalla se puede programar relaciones entre variables del ordenador o del autómata que se está ejecutando continuamente mientras se activa. La programación se realiza por medio de bloques de programas en el lenguaje de alto nivel de C, BASIC, etc. Es muy frecuente que el sistema SCADA confíe a los dispositivos de campo, principalmente a los autómatas, el trabajo de control directo de la planta, reservándose así las operaciones propias y la supervisión de todo el sistema. De esa forma se constituye un programa de mando SCADA que ejecuta de forma automática y pueden ser de varios tipos, como acciones de mando automáticas programadas que dependen de valores de señales de entrada y de salida o combinaciones de estas mismas. También puede ser maniobras o secuencias accionadas por un mando. De igual manera también pueden ser animaciones de figuras, dibujos asociados al color, tamaño, etc., de un valor actual de cualquier variable. También la gestión de recetas que modifican los parámetros de la producción, consignas de tiempo o de conteo en estados variables. De esta forma se programa el tiempo o la dinámica según la evolución de la planta. Ahora, hablando de los tipos de datos, la gestión de archivos de los datos se encarga del almacenamiento y procesa de manera ordenada cada uno de los datos según su forma e intangible para cada elemento periférico del hardware. En este caso pueden ser impresiones o registradores que están dentro del software y se basan en datos y en hojas de cálculo de cada uno de los sistemas. También tenemos las alarmas de eventos que en todo SCADA proporcionan un sistema de notificación para informar al operador de las acciones del proceso y del sistema. Esta está permitida o permite la visualización del registro y la impresión del proceso de eventos del sistema. O sea, cualquier alarma que se presente dentro del sistema va a ser de inmediato proyectada dentro de la pantalla o va a dar una señal para que el usuario o los operadores estén al tanto de cualquier eventualidad que salga fuera de lo común en cuanto al sistema. Tenemos las siguientes características de esas alarmas. Hay alarmas de discreto que cambio el tag de 0 a 1 o a la inversa. También tenemos la desviación, que es cuando el tag se desvía por encima o por debajo del valor especificado. También tenemos la frecuencia de cambio, que es el tag cambia de un valor excesivo o en un determinado número de veces en un lapso de tiempo. También tenemos las de valor, que da el alto, el bajo, muy alto o muy bajo. En esta tabla, como podemos observar, tenemos la tarjeta de configuración de las alarmas
y los visores de alarmas estándar distribuidos dentro del software. Para visualizar las alarmas es preciso disponer de un visor en el cual se active la alarma y de esa manera aparecerá la información relativa de la misma, la descripción de cada uno de los códigos de alarma que estén presentando la falla en este momento en el sistema. En este recuadro, como podemos ver, podemos ver la creación de una historia que procede igual, parte de un tiempo específico. Si se selecciona de un objetivo animado Wizard, una vez situado la gráfica sobre la pantalla, dando clic sobre ella, esta ventana de diálogo, podemos seleccionar la apariencia de la misma, o sea, y modificar ciertos parámetros, colores, como colores, tamaños, etcétera. También tenemos que en esos códigos de alarmas o en esas pantallas podemos ver que durante la ejecución del programa, para que este funcione o funcione la gráfica de historia, es necesario tener guardada la información y visualizarla en un fichero cuyo nombre por defecto corresponderá a la fecha de extensión, o sea, la fecha del momento exacto en donde esté ocurriendo esta eventualidad o esta alarma, así como lo vemos acá en este recuadro. Ahí tenemos la fecha, el día, la hora, los minutos y los segundos exactos en la cual está sucediendo o se está suscitando este código de alarma, seguidamente de los colores y de cada uno de los números que representan los códigos de alarma que están suscitándose para ese momento. Ahora, en los criterios de evaluación y selección de un sistema SCADA. Primero tenemos la disponibilidad. Por la disponibilidad de un sistema informático se entiende la medida en la que sus parámetros de funcionamiento se mantienen dentro de las especificaciones de diseño. Se basará en dos pilares fundamentales que son el hardware y el software. O sea, la disponibilidad de este sistema está basada simplemente en su diseño como tal, para que fue diseñado y las especificaciones con las cuales él viene originalmente. En el caso del hardware es un elemento físico y su estrategia se fundamenta básicamente en el concepto de redundancia, entendiendo así la capacidad de un elemento de asumir las funciones de otro, de formar de manera transparente y de que sirva cada uno de los procesos en los cuales lleva a cabo. También tenemos la robustez que en un fallo de diseño, un accidente o incluso un intruso, un sistema eficiente debe poder mantener el nivel de operatividad. O sea, en caso de ser invadido por algún otro sistema, puede ser externo, que pueda causar daño en el software como tal. Ahora, hablando sobre la implementación del sistema SCADA, tenemos que es un diseño propuesto por la Cooperación para la Investigación de la Corrosión. Por ejemplo, tenemos en este caso que la Corporación para la Investigación de la Corrosión es un centro basado en tecnologías creadas en un marco de la Ley de Colombia de Ciencia y Tecnología, sin ánimos de lucro, y su objetivo principal es la producción de conocimiento y la innovación de tecnología a partir de la solución de problemas de corrosión industrial. Dentro de sus proyectos se encuentra el estudio de los sistemas SCADA aplicados a la industria, y actualmente se encuentra con una buena instrumentación en el proceso de la dosificación de líquidos anticorrosivos y en la de oleoductos, pero en esta está totalmente automatizado. Por eso se ve la necesidad de implementar dicho procedimiento o didáctico para realizar las posibles problemas que puedan presentar los dispositivos que interactúan en este proceso. Por ejemplo, tenemos acá en este caso este diagrama donde nos muestra un diseño de un prototipo de una planta dosificadora de líquido que cuenta con un tanque de almacenamiento. Este tanque está distribuido por las siguientes dimensiones: 48 por 42 por 50, donde se ve o donde se almacena productos anticorrosivos. También tenemos un sensor de la cual un sensor de caudal tipo Coriolis, que se implementa porque ofrece una alta factibilidad en sus mediciones y un gran porcentaje en la implementación se implementa muy frecuentemente en la industria petrolera. También tenemos un sensor de nivel tipo radar, que es una onda de guía que, debido a que en el interior del tanque se puede presentar sólidos en suspensión, al parecer la espuma por el tiempo líquido, este sensor puede medir el nivel del líquido del tanque de almacenamiento según
lo conveniente, o sea, sacando fuera esos líquidos o esos sólidos precipitados. También tenemos una bomba dosificadora, la cual se encarga de llevar el líquido anticorrosivo por el interior de las tuberías. También tenemos un controlador lógico programable, en este caso un PLC, que será nuestro sistema de proceso. También contamos con una comunicación SCADA, de un sistema SCADA, que se plantea a través de una red Ethernet inalámbrica TCP/IP. Este diseño no se implementa, como tal no se implementa debido a que la Corporación para la Investigación de la Corrosión no fue aprobada en el presupuesto para este proyecto, porque en este caso todo esto genera un costo bastante elevado. A continuación les explico el diseño del laboratorio así como está. Desde la computadora que podemos ver en pantalla todo lo que está suscitándose en el proceso en tiempo real a través del software que pasa por la recolección de información de los diferentes dispositivos en el proceso, que van directamente al PLC y posteriormente a la pantalla de la computadora donde tenemos nuestro software instalado. Para la implementación de la planta dosificadora de líquidos de laboratorio de la universidad se utilizó los siguientes componentes. En este caso, en esta universidad, un tanque de plástico de fácil instalación, un sensor de nivel ultrasónico, un sensor de caudal, un controlador lógico programable para poder hacerlo de esa manera, un controlador lógico programable XP. En este caso, la comunicación entra en el sistema SCADA y este sistema procede a realizar cualquier tipo de proceso o, por decirlo de alguna manera, o sea, recopila toda la información, en este caso de este proceso, de este tanque en laboratorio, de tal manera pues que tenemos controlado todo el sistema a través de SCADA. De esta sobre toda mi exposición. A continuación se le dará unas preguntas a mis compañeros para ser contestadas y de igual manera nosotros vamos a estar contestando las preguntas que ellos realicen. Feliz tarde. Bueno, ya para finalizar le vamos a formular dos preguntas que las dejo por acá, que la primera es, además del sistema SCADA, ¿qué otro sistema es implementado para el control de procesos industriales? Y la número dos sería, nombre algunas metodologías para el diseño HMI.